Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió, no les podía hablar, entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Creo que todos en algún momento hemos, pues ya ha llegado un punto, o llega un punto en nuestra vida que empezamos a reflexionar sobre la vida, sobre las cosas que hemos hecho, los que no hemos hecho, aquellas cosas en las que teníamos anhelos o esperanzas o sueños que teníamos a futuro y que de pronto pensamos que se van desvaneciendo, pensamos que ya no se van a llevar a cabo, pensamos que el tiempo está pasando, pues hace algunas semanas alguien, una prima me preguntaba acerca de, bueno, me dijo, más bien dice, tú deberías de dar clases, y me puse a pensar, y lo primero que pensé fue, ya, tengo 40 años, entonces, así como que buscar o empezar, a veces dice uno, pues es difícil volver a empezar algo nuevo, algo diferente, o algo que pues tal vez me guste, pero de pronto digo, ya la edad a lo mejor va a empezar a ser un obstáculo, porque lo primero que piensa uno es, a lo mejor si voy a pedir trabajo, lo primero que me van a decir, no, es que estamos buscando de 20 a 30, 35 años, entonces ya no entras dentro de esos parámetros o de lo que se requiere o de lo que demandan. Pero ella me dice, no, de hecho sí es posible, hay pues es cosa de que te decidas y lo hagas. Entonces eso de alguna manera me hizo pensar, me hizo reflexionar y me dio ánimo de decir, sí, tal vez podría ser algo que me gustaría y que pudiera buscar o empezar a emprender. Pero como les comento, a veces hay cosas que en nuestra mente, en nuestras situaciones, por lo que a lo mejor en lo que nuestra mente está encerrada, no podemos visualizar más allá de lo que
no de lo que nosotros solamente podemos hacer, sino en realidad de lo que Dios puede hacer con nosotros independientemente del tiempo, independientemente de la edad, independientemente aún de nuestras mismas capacidades. Y observando y viendo en la palabra de Dios, pues podemos observar a personas que fueron llamadas por Dios y no fueron llamados de niños, sino que tuvieron que llevar un proceso largo para poder asumir la responsabilidad que Dios les había dado. Entonces, podemos observar que para Dios el tiempo no es un obstáculo para desarrollar su propósito en nuestras vidas. Y lo podemos ver con Moisés, que salió huyendo de Egipto a los 40 años y a los 80 es llamado precisamente por Dios para que guíe al pueblo de Israel para salir de Egipto. Y así podemos ver a muchos otros personajes, como por ejemplo a David, que fue llamado, sí, de joven, fue ungido, pero no fue inmediatamente coronado rey, sino después también de muchos años, muchos procesos, mucho aprendizaje que tuvo que desarrollar, y entonces a su tiempo Dios lo pone como rey de Israel, ya digámoslo así oficialmente. Pero algo interesante de esta historia es que David no busca apresurar las cosas, no busca hacer lo mismo que hace todo que hacían los reyes, sino que tiene paciencia y espera en Dios, confía en Él, acepta y reconoce que en las manos de Dios están los tiempos, y que Él, si Él así lo ha decidido también, Él hará en nosotros o cumplirá en nosotros su propósito. Entonces, esta historia de la que hemos leído el día de hoy, pues tienes semejanza con esta verdad que nosotros encontramos en la Escritura, esa verdad de que finalmente Dios tiene el tiempo, nuestro tiempo en sus manos, y Él hará en nosotros o cumplirá en nosotros su propósito. Pero como les comentaba, hay algo importante cuando nosotros vamos por la vida, cuando nosotros vamos, que es una constante, digamos, o algo que debe de permanecer en nosotros, de acuerdo a lo que podemos observar de estos hombres que fueron llamados, que fueron utilizados por Dios. Y no tiene que ver, como les comentaba, tanto con las capacidades, porque finalmente Dios lo prepara, o el potencial, como a veces decimos que tiene, sino tiene otra característica, y este hombre presenta esta característica muy particular. ¿Cuál era esa característica? Bueno, los versículos 5 y 7 va a expresar de una manera general los sueños que él tenía, los anhelos que tenía y que no se cumplieron. Es probable, y de hecho al parecer ya aún había pasado el duelo de no haber podido tener familia, tanto él y su esposa. ¿Por qué? Porque ya eran ancianos también. Pero la constante en Zacarías, a pesar de todo lo que está viviendo y lo que se está dando, va a ser su constante confianza en Dios. Dice de la siguiente manera: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué? Justos delante de Dios, y andaba irreprensible en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si nosotros nos damos cuenta, ellos tal vez hasta este punto ya habían olvidado, como les digo, ya había pasado el duelo de sus sueños y de sus anhelos, pero algo que permanecía constante ahí, como les comento, llega un momento en que dijeron, ya no es posible, y tenemos que aceptarlo, y al parecer lo aceptaron, pero eso no impidió que ellos anduvieran conforme a los caminos, conforme al corazón de Dios. Sus sueños parecen haberse disipado, parece ser que ya el tiempo, parece ser que ya toda esperanza ha concluido, pero ellos permanecen firmes, y esa es la constante ahí. Los sueños tal vez en algún momento dicen, tal vez ya no se cumplirán, o en algún momento dijeron definitivamente ya no serán cumplidos, pero ellos permanecen. Entonces dice que eran justos delante de Dios y andaban
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y ahí es nuevamente donde viene este dolor o esto que hay en su corazón, ese anhelo que no se cumple. Y lo recalca el escritor, pero no tenían hijos. Notamos ese contraste que hacen, o esa comparación. Eran justos y temerosos delante de Dios. No era un castigo, no era simplemente habían vivido en estas circunstancias. Es algo que se da en la vida y que no les fue permitido, digamos, por la naturaleza. Entonces, el escritor dice, él es justo, ellos son justos, pero no pudieron tener familia. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, si se dan cuenta, también el autor lo que está tratando de presentar aquí es de acuerdo a las circunstancias, pues ellos no pudieron tener familia porque Elizabeth era estéril. Pero aunado a esa situación está también el hecho de que ya son avanzados de edad. Entonces, prácticamente lo que está diciendo, de acuerdo a las condiciones humanas, a la naturaleza, eso ya no es posible. Porque Elizabeth es estéril, aunque era joven, pero no pudo tener hijos. Pero ahorita es aún más, ahorita es imposible, digamos, aún siquiera que se pudiera intentar, porque también ya son de edad avanzada. Bien, entonces esta primera característica que nos enseña Zacarías respecto a la vida de piedad que tiene que ver con esa disposición de, a pesar de las circunstancias, él seguir confiando y esperando en Dios. Los sueños pueden hacerse a un lado, ¿sí? El anhelo en algún momento puede ceder y decir, ok, creo que esto ya no será posible. Pero Zacarías dice, lo que no puede menguar o lo que no puede hacerse a un lado es el temor a Dios. Y continúa. Muchos años de oración, muchos años de pedir a Dios y no ver respuesta. Probablemente, y en este caso ya Zacarías probablemente ha dejado de orar, pero no ha dejado de confiar, no ha dejado de esperar, no ha dejado de seguir los caminos del Señor. Su prioridad, su interés es confiar en Dios, buscarle, andar en sus caminos. Y en esas circunstancias se da una característica también muy peculiar que, como les comento, sucede también o se ve manifestado en los diferentes hombres a los que Dios utiliza en la historia bíblica. Moisés no estaba pensando en realizarse, no estaba pensando en ser el mejor líder del mundo, estaba cuidando ovejas, alejado de la gente. De hecho, de lo que se menciona de Moisés es que es probable que por la poca interacción que tenía con la gente, dice que había perdido, digamos, esa capacidad de hablar o de conversación, que finalmente pues se desarrolla en la práctica, ¿no? Platicando con otras personas, hablando. Por eso él mismo dice, yo soy falto de palabra. Algunos dicen era tartamudo. Pero no está esperando nada, o sea, simplemente está viviendo, está haciendo lo que tiene que hacer cotidianamente. Pero en esa cotidianeidad llega algo imprevisto. Dios le habla. Y lo mismo hace con Zacarías. Él está haciendo su trabajo, está cumpliendo responsablemente su labor. Puede ser pequeño, puede ser grande, no lo sabemos. En este caso era una de las actividades importantes para un sacerdote. Pero él la cumple. Y la hace con amor, la hace con devoción. La hace con responsabilidad. Y mientras él está haciendo su labor, sucede entonces lo inesperado. Una visita inesperada para una oración olvidada.
como les comento, la oración en algún sentido para él, no para Dios, para él fue olvidada. Al parecer ya dejó de orar, dejó de pedir, pero sigue permaneciendo fiel y dice, bueno, haré lo que me corresponde. ¿Qué sucede en el momento inesperado? Llega un aviso de parte de Dios. En ese momento, en ese tiempo de la historia, le toca a él ofrecer el sacrificio. Y mientras trabajaba, mientras hacía su labor que le correspondía, mientras cumplía su función, entrar en el templo. Le toca a él entonces en suerte, mientras todos esperaban afuera. ¿Y qué sucede? Pues en ese lugar, a solas, porque no fue en público, no fue donde todos lo veían, pero sí en un momento de mucha tensión. ¿Y por qué digo de mucha tensión? Porque lo que él iba a hacer y al lugar donde iba a entregar es el lugar santo. Y de hecho, lo que comentan es que nadie más podría entrar más que aquel que había sido asignado para esta función. Entonces, aún si esta persona moría adentro, dice que le amarraban una soga al pie por si en algún momento él no salía, por el temor de la gente, por la presencia de Dios, a entrar. Dice que solamente lo que hacían es jalar el cuerpo del sacerdote o la persona que estuviera dentro, porque no querían entrar. Entonces no saben lo que está sucediendo adentro, no saben si es una buena noticia, es una mala noticia, todo empieza a generar tensión. ¿Es bueno o es malo? No sabemos. Pero ellos están temerosos, dice que de que Zacarías esté muerto o haya muerto en el tiempo en que él está haciendo este sacrificio. El temor también se presenta ante Zacarías y se apodera de él. No sabe qué está pasando, como les digo, ya son oraciones que él probablemente ha olvidado, pero son oraciones que Dios no ha olvidado. Pero Dios ve su corazón, Dios muestra esa disposición, ese amor que tiene hacia él. Y entonces, en ese momento, cuando parece que el ocaso ya se presenta en su vida, él empieza a ver cómo, digamos, en vez de que el sol se esté ocultando, el sol empieza a surgir. ¿Sí? Algo opuesto a lo que él está viendo, algo opuesto a lo que él había pensado y lo que todavía sigue pensando a pesar de lo que él está viendo. Él se asusta, el temor se apodera de él, pero como les había comentado, ve salir el sol en pleno ocaso. Es un contraste y me gustó esta idea. Nos sentamos a ver el ocaso y en vez de ver cómo se va ocultando el sol, vamos viendo cómo va saliendo. Para muchos decimos ya ese es el momento de sentarnos y empezar a ver cómo el sol se oculta. Pero Dios dice, no es el momento de que te sientes a ver cómo el sol se oculta, sino es el momento que empieces a ver cómo el alba empieza a clarear. La declaración es no temas. A veces podemos decir, bueno, estamos empezar otra vez en algo, pero la primera declaración que le hace el ángel es no temas. Y sí, tiene razón, porque en ciertos momentos de nuestra vida, nuestra preocupación, ¿y cómo le vamos a hacer? Y Dios le dice a Zacarías, lo primero que le dice es, no temas, no te preocupes. Y la declaración es, tu petición ha sido oída. Muy bien. Y después viene el anuncio de esa oración, como les comentaba, olvidada. Tu esposa tendrá un hijo y el niño se llamará Juan. Pero este niño tiene un propósito. Y obviamente algo que también ya se le está demandando a Zacarías con esto es que él lo guíe y lo enseñe de acuerdo al propósito que ha de cumplir. Y esto es algo importante porque nuevamente se le está llamando a Isaías a que él busque, Zacarías, que él busque
educar al niño en obediencia también a la palabra de Dios y al propósito para el cual fue llamado. Entonces, Zacarías sabe que no solamente recibir lo que le dieron y ya, sino que también, junto con lo que ha recibido, ha adquirido una responsabilidad y un compromiso para glorificar a Dios a través de aquello que Dios le ha dado. Será un instrumento, le dice, dentro del plan redentor de Dios. Muchos se alegrarán en su nacimiento, se encargarán de consagrarlo a Dios. Será controlado por el Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Dios tenía un propósito. Mientras Él dice ya, probablemente este será mi última participación, Dios le dice no, apenas empieza tu labor y tienes una responsabilidad que cumplir. Y tendrá una labor importante, preparará el camino del Señor. Pero hay algo que sucede, como les comento, y esto es parte también de la vida y es parte de las dudas que a veces nosotros podemos tener como seres humanos. Porque aún podemos decir es demasiado bueno para ser verdad. Y es precisamente lo que pensó Zacarías. Es demasiado bueno para ser verdad. Un hombre justo, temeroso de Dios, se le presenta un ángel. Podríamos decir que más evidencias tiene que es de parte de Dios. Pero aún en su misma condición humana, lo que va a producir en él es también ese sentido de duda. ¿Es verdad? ¿Podrá ser? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a buscar garantías de la promesa dada. ¿Cómo puedo estar seguro? Pero como les comento, hay algo que me llama la atención de este personaje, porque independientemente de lo que está sucediendo, independientemente de la situación que él tiene y del dolor que va cargando en el transcurso de su vida junto con su esposa, la constante sigue siendo el temor y la obediencia a Dios. Y en este momento lo único que podríamos decir de Zacarías es, probablemente si no hay esa seguridad, lo que sí podemos saber acerca de Zacarías es que él permanecería confiando y obedeciendo en el Señor, a pesar de lo que viniera. Pero duda, tiene temor y hay preocupación. ¿Por qué razón? Porque también lo que sucede es que las evidencias, lo que se está dando, dice lo opuesto a lo que ha escuchado. ¿Qué ha escuchado él? Tu esposa tendrá un hijo. Y él dice, ¿no ves? ¿No te has dado cuenta que ya soy avanzado de edad? Ya estoy viejo. Mi esposa es de edad avanzada. Entonces, lo que estamos viendo no cuadra con lo que estoy oyendo. ¿Qué hago? ¿Creo lo que veo o creo lo que escucho? El ángel le da razones para confiar. Primero dice, soy mensajero de Dios. Segunda, sí le da una evidencia. Le dice, vas a quedar mudo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño nazca. Pero en esta ocasión también le dice, por cuanto no creíste a la palabra del Señor. Por un lado le da confianza, pero por otro lado también le recuerda su incredulidad. Y es algo que podemos confiar también en el Señor, que de alguna manera Dios manifiesta y comprueba, sea a través de su palabra, también sus designios o su voluntad, y nos da confianza. Pero también, por otro lado, su misma palabra nos recuerda nuestra incredulidad. Y en ocasiones la misma desconfianza que tenemos para con Dios. Bien. Todo se cumplirá, dice, a su debido tiempo. Y eso es algo también que debemos de considerar aquí. Es un poco complicado cuando hablamos de los tiempos de Dios. Porque a veces cuando nosotros pensamos de los tiempos de Dios, pensamos que todo va a marchar sobre ruedas, que no va a haber problemas.
que al final de cuentas seremos alabados y reconocidos por la gente. Pero hay algo que tenemos que entender aquí, y no vamos a profundizar mucho ahorita, solamente quiero dejar este pensamiento, esta reflexión. Se va a cumplir el anhelo del corazón de Zacarías al tiempo de Dios. Pero al tiempo de Dios, también él va a tener que padecer a causa del ministerio que va a realizar, hablando de su hijo. Y finalmente, él sabe o está consciente que su destino va a ser doloroso para él como padre. ¿Sí me explico cuál es la complejidad de esta expresión, el tiempo de Dios? Porque al tiempo de Dios nació el hijo que anhelaban, pero al tiempo de Dios también desarrollaría su ministerio, y al tiempo de Dios él tendría que menguar para que Jesús creciera. Lo mismo sucede hablando de Jesús. A su tiempo vino, y el tiempo perfecto, claro, pero a tiempo perfecto también tendría que ser crucificado, y a tiempo perfecto tendría que resucitar. Entonces, cuando hablamos de tiempo perfecto, estamos hablando que Dios tiene el control de todo y que finalmente todo será para bien, pero eso no implica que esto pueda también en algún momento producir dolor en nuestros corazones. Sucedió también con María. Recibió con gran gozo la llegada de su hijo y la anunciación. Pero más adelante también dice que ella va a guardar todas las cosas en su corazón, y más adelante ella tendrá que estar consciente de lo que va a suceder con su hijo, y ella va a tener que soltar, aceptarlo, pero también entender y confiar que el propósito de Dios resultará finalmente en gozo, no solamente para él o para ella, sino para todos los que confían en Jesús. Entonces, esa expresión de los tiempos de Dios no es una idea o un concepto, una idea solamente decir todo va a estar bien, ¿sí? Decimos los tiempos de Dios como si de ahí en adelante no fueran a haber problemas. No, cuando hablamos de los tiempos de Dios se expresa el sentido de tener confianza en Él a pesar de lo que venga, porque Él tiene el control de todo. Bien, lágrimas enjugadas, corazones confortados, par de ancianos esperando la paternidad, una esperanza perdida, vuelta nuevamente a la vida. ¿Cuál fue la declaración? No se expresa aquí abiertamente, pero la actitud de Zacarías y de su esposa fue: Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Lo mismo que más adelante dirá María: Señor, haz tu voluntad en mi vida, porque pase lo que pase, en ti confío. Que Dios les bendiga.